Muy buenas tardes ya. Les damos la bienvenida a este webinar sobre recomendaciones de buenas prácticas en el comercio electrónico. Sé que muchos de ustedes a lo mejor quieren iniciarse en el comercio electrónico y por lo tanto es muy necesario que conozcan cuáles son las buenas prácticas que exige la ley del consumidor para el comercio electrónico, y eso es lo que vamos a abordar en estos próximos minutos. Pero antes, un tema que ha sido súper relevante hoy en día, y es que la pandemia ha llevado a las personas a hacer las paces con la revolución digital. Una de las razones por las que está teniendo tanto éxito estos talleres que está organizando el Ministerio de Economía es justamente el que las distintos negocios, los distintos emprendimientos tienen que emigrar hacia lo digital, porque de lo contrario no van a encontrarse con una manera sustentable de seguir creciendo. Esta frase la dijo Alessandro Barico hace unas 3 semanas atrás en el contexto de unos nuevos libros que estaba sacando. Alessandro Barico es un escritor italiano. ¿Qué vamos a ver ahora en nuestra presentación? Vamos a ver algunas cifras de Chile, como para que vean por qué el comercio electrónico es importante de abordarlo, cuáles son los desafíos que nos ha dejado este COVID-19, cuáles son los desafíos, por lo tanto, post-COVID, las buenas prácticas en el comercio electrónico, que es lo que da nombre a esta charla, y los tips de cómo mantener siempre la comunicación clara, realista y transparente con sus clientes. Este es un tip que nos va a acompañar en toda la presentación, porque creo que es súper importante la manera en que ustedes se van a comunicar con sus clientes. Primero, respecto a las cifras, el comercio electrónico se ha consolidado tanto en Chile como en el mundo como el sector más dinámico de la economía. Específicamente en Chile, el comercio electrónico estaba creciendo del orden de 30% anual, y vemos cómo estas cifras han ido disparándose durante este año a causa de la pandemia. Los consumidores hoy en día están cada día más transaccionales. Hoy día, con la dificultad para salir, los consumidores prefieren hacer transacciones online, prefieren estar, por lo tanto, conectados, comprar por internet, navegar, vitrinear. Si es que de repente no se atreven a comprar, van a estar navegando por internet de las distintas opciones y distintos productos. Entonces, tienen que estar súper atentos a eso ustedes. Por otro lado, el dinamismo del e-commerce ha implicado que tengamos cada vez más ofertas de productos, ofertas de servicios y ofertas que estén adecuadas a lo que los intereses de los clientes están buscando. Y otro tema que ha venido ya cada vez más fuerte desde marzo a la fecha, en el caso de Chile, porque en Europa lo hemos visto antes, en enero, febrero, es cómo se han multiplicado los puntos de contacto. Hoy en día nosotros ya no podemos quedarnos solamente con el local físico, sino que tenemos que tener también un mecanismo de atención al cliente online, tenemos que tener el teléfono, mail u otros puntos de contacto con nuestros clientes. Algunas cifras en Chile. Si se fijan en lo que es este año, del 5 de abril al 26 de abril, cómo ha ido creciendo la cantidad de personas que compran online. Si antes un 30% de los usuarios de Internet compraban online, al 5 de abril, vemos como al 26 de abril esa cifra representa 44% de los usuarios de Internet compran online. ¿Esto qué nos dice? Que tenemos que digitalizar, tenemos que tener la alternativa nosotros de darle a nuestros consumidores que puedan comprar online, porque la competencia va a estar a un clic de distancia. Como lo escuché por ahí una vez, una frase que decía, la competencia está a un clic de distancia. O sea, si alguien no está hoy día en Internet, va a ir al que sí va a estar y que sí van a poder encontrar los productos con las distintas características. ¿Cómo han ido evolucionando las ventas del e-commerce en Chile? Vamos a revisar los últimos 3 años. El año 2018, las ventas anuales en Chile en comercio electrónico representaron 5.200 millones de dólares. El año pasado, estas representaron 6.079 millones de dólares. Ahí hubo un pequeño desfase de la estimación que tenía la Cámara de Comercio para el año 2019, producto del estallido social. Pero si ustedes se fijan en la barra que está de color más claro, la estimación para este año es terminar el año con 9.400 millones de dólares en ventas en comercio electrónico.
Y ahí claramente, si ustedes ven las cifras como han ido evolucionando del 2010 en adelante, que es un crecimiento constante, como les decía, del orden del 25-30% anual, el crecimiento del 2020 respecto al 2019 supera todas las expectativas y todas las predicciones. Nosotros pensábamos desde la Cámara de Comercio de Santiago que esta cifra se iba a dar recién en unos 4 o 5 años más, pero la tenemos ahora ya en estimación para este año, que ya queda muy poco para fin de año. ¿Cómo han variado las ventas del comercio físico versus el comercio online en marzo de este año? Las tiendas físicas de la semana 1 de marzo a la 4 fueron bajando hasta tener un 40% menos, y esto por los locales que estaban cerrados. Y si ustedes se fijan, las tiendas online fue un crecimiento del 119% a la cuarta semana de marzo. Esto es en relación a revisiones de los últimos 12 meses, pero aquí estamos comparando solamente las 4 semanas de marzo en transacciones online. Y eso fue dando, como les decía, porque las tiendas físicas estaban cerradas, los malls estaban cerrados, no se podía acceder, excepto a los almacenes de barrio que podían abrir. Entonces, claramente la gran alternativa fue el comercio electrónico. Si necesitan explorar o tener más cifras o más información, yo encantada les puedo compartir. Ahí a través de la organización me hacen llegar sus mails, sus consultas, y podemos profundizar en esas cifras. ¿Cuáles son los grandes desafíos que se nos vienen ahora por el COVID? Primero es mejorar la propuesta de valor. Como les decía recién, no podemos quedarnos con lo que estábamos haciendo antes. Es necesario que nosotros vayamos mejorando cada día más cuál va a ser nuestra propuesta de valor, cómo nos vamos a diferenciar, cuál va a ser nuestra atención a nuestro cliente. Después la escalabilidad. Podemos partir con algo chico e irnos proyectando cuál va a ser nuestro crecimiento a lo largo del tiempo. No necesariamente vamos a partir con un gran negocio o con un gran emprendimiento. Tenemos que ir de a poco, pero sí tenemos que pensar en cómo queremos crecer, cómo queremos nosotros que vaya nuestro crecimiento, cuál sería nuestra proyección, hacia qué paso queremos llegar, cuál es nuestro sueño, que eso también es importante tenerlo pensado de antes. La omnicanalidad es muy importante. Los consumidores no son 100% digitales o 100% compradores por teléfono o 100% ir a una tienda. A los consumidores les interesa que esté sus productos o su atención sea disponible en los distintos canales con los que se van a comunicar con ustedes. Es así como la gran recomendación es tener una atención multiplataforma, ya sea si van a atender, como les digo, la atención al cliente por teléfono, por mail, o si van a tener presencial, o van a tener WhatsApp, etc. Pero pensar en las distintas instancias en que una persona, un cliente, se va a comunicar con ustedes. ¿Cuál es otro desafío? Es mejorar la trazabilidad de los pedidos. Hemos visto cómo el COVID y los procesos de cuarentena han sido un gran desafío para la logística, y por lo tanto eso hace necesario que nosotros estemos permanentemente mejorando la trazabilidad de nuestros pedidos. Aunque sean un Excel o una hoja de cuaderno, no es necesario tanta tecnología al principio, pero sí es necesario llevar un registro de todo. Tener anotado que este producto se despachó, a qué hora, en qué proceso está, partiendo por lo mínimo. No necesitamos grandes tecnologías para partir, pero sí necesitamos tener anotado todo. Sí necesitamos llevar un registro de todo. Eso es súper importante. No puede ser que si un cliente los va a llamar para saber cómo está su producto, ustedes no sepan. Tienen que saber. Por lo tanto, es importante que haya una trazabilidad. Ahora, el gran desafío post-COVID va a ser que vamos a tener que mejorar aún más, y pensando en las grandes tiendas o los grandes comercios van a tener que mejorar más aún la trazabilidad de sus pedidos. También tenemos que tener bien clara y ver cómo vamos a trabajar con las estructuras de los equipos. A lo mejor una persona que antes veía solamente atención al mesón en una tienda presencial, ahora va a poder ayudar en empaque, o va a poder ayudar en armar paquetes para despachar online. O sea, hay que ver darle funciones a las personas que puedan colaborar para mejorar la atención y el servicio a nuestros clientes. Y lo más importante es fortalecer las buenas prácticas. Las buenas prácticas en cualquier instancia, en cualquier negocio, son una inversión a largo plazo, no solamente en un negocio digital. Si bien es cierto, nosotros vamos a hablar ahora del comercio electrónico,
En todo momento, las buenas prácticas son una inversión a largo plazo y nosotros nos debemos a entregar un buen servicio a nuestros clientes. Otro desafío post-COVID es el packaging o envasado, ya sea, por ejemplo, el COVID ha puesto un reto súper importante en el packaging, en los envases. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para despachar una pizza, uno lo mete en una caja de cartón y que ya viene prehecho los envases, los troqueles, pero hoy en día, por la pandemia, hemos necesitado nuevos sistemas de higiene, de entrega. A lo mejor hay que envolverlos en un papel film, hay que estar atentos a eso. La preocupación hoy en día por la higiene de parte de los consumidores es determinante. O sea, uno cuando llega un producto, sobre todo si es un producto alimenticio, uno se preocupa más de que haya un muy buen envasado. Por lo tanto, el packaging va a estar marcado de cómo estarán cambiando los consumidores, de las desconfianzas, de los sustos, los miedos de los consumidores. Y ahí nosotros tenemos que entregar y estar alerta, y entregar un buen servicio y entregar un producto que los deje con confianza de seguir comprando. Otro desafío post-COVID va a ser los medios de pago. Y esto es súper relevante pensando en el comercio electrónico, y no solamente en el comercio electrónico, sino que en las compras físicas. Va a haber un menor incentivo hoy en día a pagar en efectivo. Si uno va a La Vega, por ejemplo, a comprar las verduras, uno lo que más, el método más recurrente de pago es el efectivo. Y las personas ahora tienen más desconfianza del intercambio de los billetes por el virus. Por lo tanto, lo que más se aprecia en estos minutos es que haya un mayor contactless, que es el pago a través de tarjeta, ya sea tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y eso, yo que vuelvo a poner el ejemplo de La Vega, porque me ha tocado verlo, varios ya locales de La Vega, la última vez que fui fue en mayo, porque después ya vinieron restricciones y no me atreví a seguir yendo. Pero uno veía cómo ya tenían ellos servicios con el Banco Estado, tenían los PIN, los POS que se llaman, para el pago podía ser con tarjeta. Y a uno le da más seguridad, porque por último uno pone la tarjeta, digita la clave, después se pone alcohol gel y hay mayor seguridad. Por ejemplo, por eso va a ser un gran desafío para los comercios el tener un mayor incentivo a pagar a través de los medios electrónicos. Y las empresas van a estar mucho más digitalizadas. Entonces, los medios de pago es una alternativa recurrente que se va a ir ampliando el uso de los medios de pago a través de medios digitales, ya sea o la otra transferencia, que muchos también están implementando para evitar el contacto del billete que puede estar contaminado. Ya vimos los grandes desafíos del COVID y ahora vamos a revisar y qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta al momento de tener un comercio online. Hay un tema súper relevante, que el comercio electrónico funciona igual y tiene los mismos desafíos que el comercio físico. O sea, los consumidores tienen los mismos derechos que el comercio digital. La ley del consumidor es una sola, ya sea para compra física o para compra online. No existen dos leyes al consumidor, pero sí hay ciertos requisitos y ciertas prácticas que tiene que cumplir el comercio electrónico y que tenemos que tenerlo considerado. Antes de irnos a las buenas prácticas específicas del comercio electrónico, me gustaría contarles un poco respecto al Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago, donde yo trabajo. Y el Comité de Comercio Electrónico, la gran misión es desarrollar el comercio electrónico en Chile en base a buenas prácticas y el trabajo colaborativo entre sus integrantes. El Comité de Comercio Electrónico ya tiene más de 10 años funcionando y es súper relevante lo que se ha ido avanzando con las autoridades y con las mismas marcas que hoy en día, los mismos comercios que hoy en día hacen comercio electrónico en base justamente a las buenas prácticas. Dentro de la Cámara de Comercio de Santiago, nosotros hemos generado un código de buenas prácticas, que es lo que les voy a, los puntos que les voy a mencionar ahora de buenas prácticas. También tenemos un sello de confianza que se inscribió en INAPI, y este sello lo pueden obtener todas las empresas que son socias del Comité de Comercio Electrónico y que cumplen y han pasado las auditorías que se hacen a las buenas prácticas. Y además, aparte, como mecanismo de regulación, aparte del Código de Buenas Prácticas y el sello de confianza, dentro de la Cámara de Comercio de Santiago entregamos recomendaciones para una buena participación en eventos cyber, porque es relevante para los usuarios la participación en un evento cyber
que las empresas que están participando cumplan con estándares de buenas prácticas. Y en eso hemos sido súper rigurosos en la Cámara de Comercio de Santiago. El Código de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico que desarrolló la Cámara de Comercio de Santiago fue elaborado en conjunto, la última versión que tenemos, en conjunto con el CERNAC. Y esto porque es importante, porque el CERNAC acoge, o sea, revisa todo lo que tenga la ley del consumidor y revisó que este Código de Buenas Prácticas esté acorde a la ley del consumidor. Y tiene como objeto servir como guía de conducta ética para los proveedores electrónicos en beneficio de los consumidores y también de los usuarios que contraten con ellos mediante uso de sistemas electrónicos de comunicación a distancia. Súper importante, por lo tanto, este Código de Buenas Prácticas que va haciendo una guía de estándares de calidad en el comercio electrónico. El Código de Buenas Prácticas lo que propone es principios rectores y estándares de conducta para los proveedores electrónicos, que recogen las costumbres comerciales en estas materias. Y no contraviene la ley chilena, quienes deberán efectuar las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la particularidad de sus negocios. O sea, hay negocios que tienen algunas particularidades distintas, por ejemplo, el caso de las líneas aéreas, que tienen algunas restricciones que hay que también son no van en contra del Código de Buenas Prácticas, sino que tienen adecuaciones que son distintas y se tienen que acoger. Este Código de Buenas Prácticas permite una regulación uniforme en la industria y crea vínculos de credibilidad y confianza con los consumidores. Y esto es súper relevante al momento que los consumidores van a comprar online, de que las empresas que están participando con este sello de confianza o que están participando en un evento cyber cumplan con todo esto, porque eso ayuda a generar mayor confianza a los consumidores. En beneficio de los consumidores, el código busca promover la competencia leal entre las distintas empresas adheridas mediante principios y disposiciones que informan y regulan tanto el ámbito publicitario y la información que se debe entregar a los consumidores en la etapa precontractual. Elementos que son fundamentales para el usuario al momento de preferir un proveedor electrónico sobre otro. En ese sentido, lo que hace el Código de Buenas Prácticas es ir un poco más allá de la ley, en el sentido de que de regir en base a buenas prácticas el comportamiento del comercio electrónico, de manera de que el comercio electrónico en Chile se desarrolle, como les decía hace un rato, en base a buenas prácticas, pero además generando confianza en los consumidores. El código no sustituye ni excusa la obligación de respetar la ley, el reglamento que rige la actividad de los proveedores electrónicos. Y aquí es súper relevante la ley 19.496 sobre los derechos de los consumidores y la ley que todavía sigue vigente, la 19.628 sobre protección de datos personales. O sea, el Código de Buenas Prácticas no va a ser nada distinto que ya esté estipulado en la ley, tanto en la protección de derechos al consumidor como en protección de datos personales. El Código de Buenas Prácticas es un complemento en cuanto a cómo comportarse en el caso del comercio electrónico. El código es aplicable a las actuaciones relacionadas al comercio electrónico que se ejecuten en Chile, sin perjuicio de que parte de las obligaciones contractuales deban prestarse en el extranjero. Este Código de Buenas Prácticas es para el comercio electrónico de Chile. Nosotros ahí no podemos hacer uso de este código para productos o empresas que están en el extranjero. Algunos de los puntos relevantes que marca el Código de Buenas Prácticas que tiene la Cámara de Comercio de Santiago es la protección de datos personales. Las marcas deberán conservar o utilizar los datos personales existentes en su base de datos, exclusivamente en las actividades propias de su giro y de su giro de ofrecimiento y comercialización de bienes y servicios. O sea, los datos personales no se pueden hacer para otra cosa que para lo que la persona se inscribió en ese sitio. Por otro lado, en temas de servicio de tecnología, y aquí súper relevante en los temas de ciberseguridad, las marcas deberán adoptar sistemas de seguridad efectivos y confiables con el objeto de proteger la seguridad, integridad y confidencialidad de las transacciones de todo tipo. Y esto es relevante porque uno de los grandes desconfianzas que a veces tienen las personas es al pago a través de los medios digitales, o al pago en el comercio electrónico. Entonces, por lo tanto, el Código de Buenas Prácticas asume y acoge esta duda que puedan tener los consumidores y se le exige a las empresas que adopten sistemas de seguridad efectivos para proteger las transacciones. Por otro lado, es transparencia en temas comerciales. La publicidad deberá ser clara,
tanto en lo relativo a productos y servicios promovidos como las condiciones de pago y contratación. O sea, aquí es súper relevante que la persona que está contratando en el comercio electrónico y que porque vio una publicidad, que esa publicidad no conduzca a engaño y que sea lo mismo que está viendo en el sitio lo que vio en la publicidad. Y por otro lado, y ahora nos vamos a ir analizando en las distintas prácticas que debe tener un sitio de comercio electrónico, los términos y condiciones. La página web es obligatorio que tiene que contener un lugar visible y de fácil acceso a los términos y condiciones que se va a aplicar a la compra. Y la persona que está comprando en ese sitio tiene que aceptar los términos y condiciones que rigen la compra electrónica de ese sitio. Vamos a ir ahora a ver los pasos necesarios, las buenas prácticas que tiene que tener un comercio electrónico. El paso 1, primero que la tienda virtual posea lo básico. O sea, para que sea un comercio electrónico, tiene que tener una página web de partida. Esta página web tiene que tener productos publicados. Los productos publicados con una foto, con una descripción, con un precio. Vamos a ir más adelante, vamos a revisar eso. Tiene que tener carro de compra. También vamos a revisar cuáles son los requisitos que tiene que tener en el carro de compra. Tiene que tener medio de pago. O sea, para que sea comercio electrónico, es página web, productos publicados, carro de compra, medio de pago y que se pueda comprar. De nada nos sirve que sea una página web que tenga productos publicados y que no se pueda comprar. Eso ya no va a ser, por lo tanto, comercio electrónico. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad? Y aquí volvemos con el carro de compra. En la página de registro y en el carro de compra tenemos que tener protocolos de seguridad. ¿Qué significa esto? Certificado de seguridad, donde la página, ahí arriba la dirección tenga HTTPS, que significa que tiene un candado de seguridad, donde se protegen los datos personales, los datos de la tarjeta de crédito, los datos personales de la persona, ya sea el root y lo que vaya a poner, lo que se exija en el formulario que vayan a determinar, y después en el carro de compra estén protegidos los datos de su tarjeta o de lo que cómo se vaya a efectuar el pago. Esto es clave. Un comercio electrónico que no tenga página de registro y carro de compra con certificado de seguridad está vulnerando los derechos de los consumidores y está vulnerando la seguridad de los consumidores. O sea, por lo tanto, es clave que tengamos certificado de seguridad. Y respecto al carro de compra, en el carro de compra, aparte del certificado de seguridad que ya vimos, el precio tiene que estar desglosado y se tiene que informar el precio total. ¿A qué voy con precio desglosado? Se puede decir, el precio es de, por ejemplo, 1.000 pesos y el despacho, informar ahí si el despacho va a ser aparte o no, si va a ser gratis el despacho, decirlo, o cuánto es lo que hay que pagar por despacho. Y ahí informar también el precio total. No se puede informar el precio parcelado. El precio en el carro de compra tiene que estar incorporado completo y en moneda nacional. Si hay ciertos productos, como a veces los viajes, que se tienen que publicar porque están, por temas de protocolos internacionales, están en dólares, tiene que haber una equivalencia en moneda nacional indicando a qué tipo de cambio se hizo ese cálculo, y eso es relevante al momento de publicarlo. Tiene que estar el precio, o sea, ahí puede estar en dólares, pero con con un cambio especificado y con la equivalencia en peso local. Pero lo más importante es que el precio tiene que estar completo. Si hay un costo de instalación, por ejemplo, entonces en el precio desglosado informar el precio del producto, cuánto por instalación y el precio total. Y aquí también en el carro de compra informar claramente los costos de despacho del producto. Otro dato relevante y que es de buena práctica y que lo exige la ley del consumidor y lo exige el CERNAC es que en el sitio de comercio electrónico, ya dijimos que tenía que existir como página web, tienen que estar la identificación de la empresa en el sitio. El nombre de la empresa, esto puede estar en el footer. El nombre de la empresa, el representante de la empresa, un teléfono de contacto y un mail de contacto. En algunos casos se acepta que tengas solo el mail de contacto y no el teléfono, pero el ideal es que estén ambos casos, el teléfono de contacto y el mail de contacto. Ahora, lo que es relevante es que esto se conteste y que se conteste el mail, porque de nada sirve que tengamos un teléfono de contacto y un mail de contacto que nadie lo va a responder. Las condiciones de contratación del producto o servicio deben estar
muy, muy claras. Por un lado, especificar cómo va a ser la compra, cómo va a ser el despacho, especificar cuántos días aproximadamente es el despacho, y no aproximadamente, sino que tiene que ser una fecha exacta. Decir, despachamos, no sé, en 48 horas, en 72 horas, especificar cuál es el día, el tiempo de despacho. En periodos de venta, como los periodos cyber, nosotros siempre recomendamos que se amplíe el rango de despacho, pero que se informe claramente al momento de comprar, y es mejor ampliar el rango de despacho porque va a haber una sobrecarga en la logística. Pero siempre, siempre, siempre tiene que informarse las condiciones de contratación, tiene que estar claramente identificada. También tiene que estar claramente identificado en el sitio las condiciones y las estipulaciones de anulación. Muchas veces la persona no le gustó el producto, no era lo que estaba pensando y tiene que devolverlo. El sitio tiene que informar claramente cuáles son las políticas de devolución. En el caso de la postventa, también hay que tener claramente identificados los datos de si es que se va a devolver el producto o se va a devolver el dinero y cuánta es la garantía que tiene el producto. Hay productos que tienen garantía más tiempo que otros. Hay también claramente los derechos de retracto. Hay algunos productos que no tienen derecho de retracto, pero eso hay que especificarlo en el sitio y decir, este producto no tiene derecho a retracto por X razones, o decir, este producto tiene derecho a retracto, pero hay que cumplir con esto. Todas las contrataciones, las condiciones de contratación en el comercio electrónico que tienen que estar claramente definidas. Lo otro, lo que tiene que estar claramente también identificado, y que se los decía antes, que tienen que estar en el futuro, los medios de comunicación claros. Hay que tener un teléfono y un mail o formulario de contacto. En el caso del comercio electrónico no es como en una tienda física que uno va a la tienda y se acerca a una cajera o a algún vendedor en el mesón y uno pide hablar con alguien. Por lo tanto, en el comercio electrónico los medios de comunicación tienen que estar a la vista, en forma clara y directa, para que el consumidor, si tiene que hacer alguna consulta, acceda ya sea al teléfono, al mail o a un formulario de contacto. Por otro lado, yo les hablaba recién del Código de Buenas Prácticas de la Cámara de Comercio de Santiago, que hacía referencia a las políticas de privacidad y de datos personales. En el caso de los sitios de comercio electrónico, tiene que tener especificado en el sitio la claridad en el uso de los datos personales, especificar cómo va a ser la confidencialidad de la información, qué medidas de seguridad se están tomando, y lo otro relevante es que los datos personales se pueden modificar. Permite el dato personal que uno se registró para recibir mail con ofertas o con promociones de la empresa, uno lo puede modificar, rectificar, o bien pedir que lo saquen de los datos personales, del registro con sus datos personales, y uno tiene la obligación de hacerlo y cumplir con lo que está pidiendo el consumidor. Entonces es súper relevante que tengamos claramente definidos en el sitio todos estos puntos. O sea, tenemos que tener claras las políticas de privacidad, tenemos que guardar la confidencialidad de la información y tenemos que avisar a nuestros consumidores que existen estas medidas de seguridad, y por lo tanto permitir también la modificación, rectificación o cancelación de datos personales. Les hablaba también hace un rato de los términos y condiciones. Todo sitio web transaccional de comercio electrónico tiene que tener términos y condiciones. Tiene que existir los términos y condiciones, la información tiene que estar muy clara. Hay una obligación de la persona al momento de comprar que leyó y aceptó los términos y condiciones que están especificados en el sitio. La información de los términos y condiciones tiene que ser muy clara sobre la ley de protección al consumidor, y ahí es donde yo les explicaba hace un rato que la protección al consumidor rige tanto para una compra presencial como para una compra de comercio electrónico, y por eso es súper importante que en los términos y condiciones que están en los sitios de compra electrónica estén especificados. Tenemos que también informar claramente respecto al retracto, que es lo que les decía anteriormente de las maneras de comprar. Hay productos que podemos nosotros decir que no va a tener retracto, pero hay que especificar por qué, o si va a tener, decir, por ejemplo, en el caso en las tiendas, hoy en día en las tiendas físicas, por el COVID, no hay cambios, por ejemplo, en ropa interior, y eso lo especifican en las cajas. En trajes de baño no se permite cambio. Entonces, en el caso del comercio electrónico, si va a pasar lo mismo, hay que especificar bien cómo va a ser
el retracto, si se puede, si hay derecho a retracto, cuáles son las condiciones, y si no hay, por qué no hay, o cuáles son las características que tiene que cumplir para poder acogerse al retracto. En los términos y condiciones también se dejan claras las condiciones de despacho, es decir, como tanto el plazo, o si va a llegar, si tiene que ir a buscarlo a una tienda, o si hay que ir a buscarlo a una oficina de correos de Stark, en alguna oficina de algún proveedor logístico. En el caso también de los términos y condiciones, también se tienen que especificar claramente las condiciones de compra, devolución y anulación. Todo eso el consumidor tiene que saberlo antes de comprar. Y también, sobre todo en los productos que son para adultos o en las ventas de alcoholes, hay que especificar en los términos y condiciones la edad mínima de contratación. Han habido muchos problemas, a veces por usos que dejan a los niños con la tarjeta de crédito y compran productos que el papá o la mamá no sabía, y por eso hay que especificar cuál es la edad mínima de contratación. Ahora, si vemos en productos como cerveza, vino, que han tenido gran éxito ahora con el comercio electrónico, también tiene que especificarse, o juegos electrónicos u otros productos. Hay que especificar en los términos y condiciones la edad mínima de contratación. Hasta ahí con todos los pasos que debemos considerar, las buenas prácticas para nuestro sitio web de venta online. Nos vamos a ir a algunas láminas que tengan relación con la atención al cliente. Y hoy en día, con todo lo que nos hemos visto enfrentados al COVID, el principal reto para cualquier comercio es tener un canal de comunicación fundamental para entregar una buena atención al cliente. Y en ese sentido, uno asocia a la atención al cliente generalmente con las grandes tiendas. Pero la verdad es que el servicio de atención al cliente SAC, que también se llama, está asociado al cumplimiento en todos los distintos productos y distintas instancias en que uno se va a comunicar con el consumidor. En general, uno lo ve hoy en día en el caso de las grandes tiendas con el cumplimiento de horarios de entrega, la principal demanda que hay, tanto de horario como de días de entrega, de la logística como la principal consulta a atención al cliente. Pero la verdad es que pueden haber muchas otras. Pueden haber consultas de cómo usar un producto, si llegó bien o no llegó, o que está cómo lavarlo en el caso de que haya alguna duda, etc. En los sitios de comercio electrónico es súper importante que la atención, SAC, Servicio de Atención al Cliente, como les decía, sea pública y de fácil acceso. Ya lo veíamos con ya sea un teléfono, número de teléfono o un mail de contacto visible. Y lo que más importa es que lo que vayan a determinar usar, ya sea mail o teléfono, esté por un lado visible dentro del sitio y después que se conteste. No podemos tener un número de teléfono o un mail y después no contestarlo. Eso ahí sería pésimo servicio de atención al cliente. Lo otro recomendable en el caso de la atención al cliente es que la comunicación sea cercana, sin tanta formalidad, ya que eso genera más empatía en la gente. Nosotros necesitamos una conversación más coloquial, no caer en la vulgaridad, pero sí una comunicación cercana, empática, y que haya un ponerse en el lugar del otro. Y eso es súper relevante al momento de tener nuestro servicio de atención al cliente. Lo que sí también, y que lo estábamos conversando, es que se recomienda ser transparente con los distintos canales de atención disponibles. Y siempre decir la verdad. Va a demorar 10 días en responder mucho tiempo, pero es mejor informarlo y que sepan a la persona que decir, o sea, se van a demorar 10 días en contestar, pero es mejor saber eso a que, o sea, ¿cuánto se irá a demorar en responder? O decir en este momento que pasó mucho ahora con el cyber, en que algunos estaban con la logística ya colapsada y decían estamos un poco atrasados, nos vamos a demorar más de lo que estamos acostumbrados, téngannos paciencia, les agradecemos su forma por haber comprado con nosotros. Yo creo que eso es mucho más valioso y es da más empatía entre el consumidor y la empresa a que si nosotros no decimos nada, no contestamos y si más encima mentimos, decimos una cosa y después no cumplimos, eso es peor. O sea, siempre ser transparente, claro, e ir con la verdad por delante. Algunas reflexiones antes de las preguntas. Hoy en día nos vemos en la necesidad de tener que buscar ayuda en la tecnología.
Y vemos que si antes nunca pensaron a lo mejor en tener una plataforma digital para vender, hoy en día lo van a tener que hacer para diversificar su canal de venta. Pero también lo que estábamos hablando recién, es más importante perder una venta que perder un cliente. Y en eso es relevante que nosotros seamos súper rigurosos en nuestra calidad de atención a nuestros clientes, de manera de mantenerlos fiel y mantenerlos fidelizados siempre. Vamos a perder a lo mejor una venta en lo puntual, pero lo vamos a tener en el largo plazo. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas son una inversión a largo plazo. Si nosotros ahora hacemos un comercio electrónico, por ejemplo, y no cumplimos con todo lo que yo les conté hace un rato, no vamos a tener la confianza de nuestros consumidores y nos vamos a ver enfrentados a muchos problemas y no vamos a haber logrado nada. Entonces, las buenas prácticas hay que mantenerlas siempre. Como les decía, es una inversión a largo plazo y nos va a hablar bien de nuestro producto, de nuestro servicio. Y otro tema relevante, que los empleados son tan importantes como los clientes. En la medida en que los empleados estén empoderados, que conozcan las características del producto, que conozcan cómo funciona la empresa, van a hablar bien ellos también y van a ayudar. Desde cada uno, desde su ámbito de acción, va a poder ser una ayuda hacia los distintos puntos que tengamos de contacto con nuestros consumidores. El principal activo en el comercio, y sobre todo el principal activo en el comercio electrónico, es la confianza. Y para eso tenemos que trabajar unidos en mantener, como les decía hace un rato, las buenas prácticas, en mantener la comunicación, en mantener las distancias necesarias para ver cómo me estoy comportando, cómo lo estoy haciendo, qué tengo que mejorar, de manera de que ir ampliando nuestro canal de venta, ir ampliando, mejorando la atención al cliente, ir escalando hacia nuevos servicios. Eso sería lo que tenía para compartirles hoy en día. Atenta a sus preguntas. A ver, una pregunta dice, ¿cómo obtenemos el sello de confianza? ¿Cómo nos inscribimos? Ya, el sello de confianza lo entrega la Cámara de Comercio de Santiago a los socios del Comité de Comercio Electrónico. Ahí lo que nosotros hacemos es que antes de que una empresa acceda al comité, se le hace una auditoría con todos los puntos que yo les mencioné recién, que revisamos, se les hace una auditoría en la medida que ya todos esos puntos revisados han sido sorteados con éxito, la empresa entra al Comité de Comercio Electrónico y puede optar al sello de confianza. Ese sello de confianza es voluntario de usar, pero las empresas medianas y pequeñas lo están usando todas. ¿Y por qué digo que es voluntario? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Iberia o British, que por políticas internacionales ellos no aceptan poner nada que no sea de su empresa en el footer del sitio. Entonces, si bien es cierto, son socios del Comité de Comercio Electrónico, cumplen con las buenas prácticas, pasaron las auditorías, ellos no pueden levantar esa restricción que les impone la casa matriz que está en Europa. En ese sentido digo que es voluntario, porque de lo contrario nos veríamos enfrentados a empresas así. Entonces, para inscribirte, si quieres, pides ahí en la organización mi email, yo te pongo en contacto con las personas como para que puedan acceder a la Cámara de Comercio de Santiago y al comité. Y sí, tiene costos y va de acuerdo a los tamaños de la empresa. Para este año hay 5 alternativas, desde lo más grande hasta lo más chico, y hay algunas alternativas de emprendedores, y más aún este año con la crisis de la pandemia hemos también hecho rebajas por un lado en las cuotas, y por otro lado las empresas que han estado complicadas se les ha condonado también el pago de la cuota. Y la otra pregunta decía, ¿dónde podría conseguir un borrador de términos y condiciones de compras para webs de e-commerce? Podrías revisar algunos de los sitios que están, porque participaron del Cyber, y en el footer de los sitios todos tienen sus términos y condiciones. Ahí no va a ser un término y condiciones tipo, pero van a ser, por ejemplo, Falabella tiene, todos los sitios tienen la obligación de tener en el footer, porque tampoco es que esté publicado arriba entre medio de los productos, el modelo de términos y condiciones. Y de ahí puedes obtener algunos. Dice, si yo vendo productos al por mayor y menor, ¿es recomendable colocar ambos precios en una sola página o tener 2 páginas por separado para no crear conflictos entre clientes? Se pueden poner los dos, pero especificar cuándo es al por mayor.
porque, por ejemplo, un comentario muy pedestre a lo mejor, o sea, una analogía muy pedestre, pero cuando uno va a Patronato, dice al por mayor desde 5 unidades, el precio y entonces se puede especificar cuando se pueden poner ambos, pero especificando claramente cuál sería el precio por mayor y cuál sería al por menor, desde cuántas unidades es al por mayor. Se pueden especificar ahí. O lo otro, si es una persona que al por mayor vende vende B2B, a lo mejor tener 2 páginas, una para las empresas, para los, nada más que sea empresa a empresa, y otra para los consumidores más, que van a comprar de un solo producto. Pero de lo contrario, pueden estar especificados en la misma, pero claramente identificados cuándo es uno y cuándo el otro. El sello de confianza no tiene costo, pero sí, porque lo obtienen los socios del Comité de Comercio Electrónico, que sí han tenido tienen el costo de participación como socio del comité. ¿Dónde podemos informarnos como comercio PYME sobre la ley del consumidor en lenguaje humano y simple? A ver, en el sitio del Cyber, en la parte de abajo, en el footer del sitio, está el código de buenas prácticas, del cual yo ahora les mencioné algunos temas nomás. Tiene como 30 páginas el código de buenas prácticas y yo lo resumí en 4 láminas. Entonces, como te digo, en el footer del sitio del cyber.cl, está código de buenas prácticas del Comité de Comercio Electrónico, que es el código de buenas prácticas que rige al comercio electrónico, valga la redundancia, pero que además está trabajado con el CERNAC en base justamente a la ley del consumidor. Está hecho en un lenguaje bastante sencillo, o sea, yo creo que podría, y rige para cualquier tamaño de empresa, no necesariamente para pymes. O sea, el código de buenas prácticas rige para cualquier tamaño de empresa, ya sea emprendedores en comercio electrónico, pymes, empresas grandes, servicios, tiene algunas especificaciones en el tema de servicios, sobre todo en el tema de líneas aéreas, que tienen algunas particularidades distintas, pero está hecho para todos. No sé si hay más consultas. En todo caso, reiterarles, si tienen consultas, pidan en la organización mi mail, se contactan conmigo y yo en la medida que pueda ayudarlos, feliz de contactarlos o de derivarlos a quien los pueda ayudar en el tema. Y cuenten con eso, ningún problema. ¿A cómo se fiscaliza que se cumplan las buenas prácticas en el comercio electrónico? Lo que nosotros hacemos, tenemos el servicio de un auditor externo que revisa los puntos que yo les mencioné, con paso 1, paso 2, revisa todo eso y no se da el visto bueno y el pase al comercio electrónico, al Comité de Comercio Electrónico, mientras no estén resueltos todos esos temas, que tiene que tener términos y condiciones, certificado de seguridad, etc. Entonces nosotros, por ejemplo, hay varios sitios que llevan 3, 4 revisiones hasta que logran ingresar, porque justamente es necesario que todos los puntos que yo les mencioné recién, todos se tengan que cumplir. Otra persona pregunta, tengo mi certificado digital de ICERT Chile y me envían newsletter de la CCS. ¿Por ser cliente de CERT tengo algún acceso especial? No, ICERT es una filial de CCS y no, eso significa que tiene los servicios de ICERT Chile, pero no necesariamente que sea socio de la Cámara de Comercio de Santiago. Seguramente le mandan algún tipo de mail de la Cámara que esté relacionado a los servicios que tiene ICERT Chile, pero nada más. Para participar en un cyber, preguntan, ¿hay que ser socio? Sí, efectivamente, hay que ser socio del Comité de Comercio Electrónico para participar de un cyber, y es porque, un poco lo que les decía hace un rato, nosotros nos preocupamos de que todas las empresas que están participando en el cyber somos bien rigurosos y que tengan las buenas prácticas incorporadas, que tienen que haber pasado todas las auditorías. Nosotros, una empresa que no ha pasado las auditorías, no la dejamos participar en el cyber, porque en eso hemos generado a lo largo de todos estos años confianza en que las marcas que están participando no van a
tener problemas tanto en los pagos como en la logística. Puede que haya problemas al principio, en los primeros ratos en que la página se va a caer, porque a lo mejor no, en el caso de los más chicos nos ha pasado también que no prevén que va a haber un aumento de tráfico, pero en general, y ya después que se logra estabilizar, cumplen todos con las buenas prácticas. Por lo tanto, el evento Cyber nosotros lo organizamos para los socios, o sea, con los socios. Otra consulta dice si los socios venden más a causa de su certificación por la confianza. Efectivamente, este año, incluso por el Cyber Day, todos los socios, los que hemos consultado, hicimos encuestas. Incluso este año, para la versión que terminó el 31 que fue el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre, participaron también socios de las cámaras de comercio de regiones, y todas vendieron más de lo que tenían proyectado. Fue un cyber histórico, estaban todos ellos muy contentos con su participación y ya preparándose para el próximo. Lo que pasa es que además nosotros para las campañas cyber hacemos hincapié en que primero es comprar en el sitio oficial, que ahí es donde sabemos que cumplen las buenas prácticas, y también les damos a las marcas un sello como para que lo muestren, que es un icono, que es una moneda, que es un sello oficial. Y eso también es una manera de ir ayudando, pensando que hay tantas marcas participantes de Cyber a Cyber, ayudar al consumidor a que distinga los que tienen este sello, son los que cumplen las buenas prácticas y son las marcas oficiales. Parece que no hay más preguntas por ahora. ¿De qué índole dice son las penalizaciones de quienes no cumplan las buenas prácticas? Nosotros ahora en este momento estamos notificando a algunos que no cumplieron buenas prácticas de cyber, como de informar a algunos claramente el precio, o que estuvieron más días de lo que estaba recomendado, pero en general no encontramos malas prácticas en esta versión del cyber. Sí, en algunas ocasiones anteriores hemos visto que una empresa que no cumplió, de hecho no pudo seguir participando, al cyber siguiente no podía participar. Y eso lo hemos hecho porque hay que cuidar, nosotros tenemos que cuidar por un lado la imagen del evento y la imagen de todos los que están participando en el evento. Entonces nos debemos con un trato riguroso de buenas prácticas para todos los que participan, de manera que todos los que están participando, todas las empresas participantes se beneficien con el posicionamiento que se ha ido alcanzando. Entonces los que no cumplen pueden llegar hasta a no poder participar del cyber siguiente. Lo hemos visto una sola vez, no se ha vuelto a repetir porque en general han tenido buenas prácticas. No tengo los costos a mano de cuánto cuesta asociarse, porque como te digo, va por distintos tramos según el tamaño de la empresa. Entonces, desde empresas muy grandes hasta empresas muy, muy pequeñas, entonces no tengo la diferencia de costos en este momento. Dice, ¿cuál ha sido el mayor problema para tener en cuenta y tomar resguardo? Por ejemplo, la logística de entrega de productos. Nosotros la logística es uno de los temas que en este momento es el gran desafío del comercio electrónico. Como les comentaba, de marzo a la fecha, el crecimiento del comercio electrónico ha sido impactante, las cifras no se esperaban, y por supuesto entonces la logística es uno de los resguardos que hay que tener en cuenta, de por un lado dar fechas realistas que se puedan cumplir y después cumplir con esa fecha. Ahora nosotros además como cámara hemos estado trabajando con todos nuestros socios, eh, hemos estado trabajando con todos nuestros socios en relación a guías de buenas prácticas
para los protocolos de higiene y de seguridad para entrega segura en estos periodos de pandemia. Y lo hemos estado trabajando también con todos los operadores logísticos y con el Ministerio de Economía. O sea, le hemos estado informando al Ministerio cuáles han sido las acciones que como Cámara de Comercio de Santiago estamos tomando con nuestros socios para apoyar el comercio electrónico, que sabemos que es como en este momento se está moviendo, y estuvo mucho tiempo casi el comercio electrónico era la única fuente en que se podía comprar. Además, trabajamos en conjunto con las chicas en guías, el protocolo que también se entregó al Ministerio de Economía para la logística, el delivery, como era, pero en distintas etapas del delivery, porque consideraba, por ejemplo, desde el momento que se hace el pedido, como trabajarlo antes de despachar y después cómo se tenía que despachar a las casas, y eso lo trabajamos en conjunto con las chicas, y también se lo envió a todos nuestros socios. Nos hemos preocupado justamente de todos esos protocolos y de tener también reuniones periódicas. Hemos tenido previo al Cyber una vez a la semana las reuniones con los operadores logística para ir viendo los temas que más les preocupa y cómo poder apoyar también con estas guías, con los plazos, con distintas acciones. O sea, que desde la Cámara como gremio estamos muy interesados siempre de apoyar a nuestros socios en las distintas instancias, y por eso nos reunimos con quienes son necesarios. Ahora me preguntan si en la web no están los costos, los datos de costo no están, como digo, porque son dependiendo del tamaño de empresa, y también han sido este año con algunas diferencias, ha sido más dinámico. Mi mail es yukich@ccs.cl, es la inicial de mi nombre, más mi apellido, @ccs.cl. No sé si hay más preguntas. Dice si es mejor tener deliveries que ofrecen seguimiento en las entregas. Siempre es mejor tener mayor información, y eso le da también al consumidor mayor confianza. Hoy en día lo que hemos visto, que por la pandemia los consumidores están más impacientes, muchos también más agresivos, entonces necesitan respuestas rápidas, quieren que les contesten todo, y por lo tanto en la medida en que puedan hacer un seguimiento de cómo está su entrega de su despacho, va a gustar más a no tener información y hacer una compra ciega. El consumidor por el COVID ha cambiado harto, lo hemos visto en las redes sociales, como hay mayor troleo, entonces es importante ser lo más transparente, es un poco lo que les decía, entregarlo, ser lo más transparente por un lado y lo más claro y preciso, y estar siempre con la verdad. Aunque a veces la verdad no les va a gustar, o sea, si uno va a decir que se va a demorar 3 días y a lo mejor ellos querían uno, puede que no les guste, pero por último es mejor decir lo que uno, claramente lo que uno puede cumplir. Eh, Muchas gracias a todos por su atención, por las preguntas. Los quería invitar al siguiente taller, que es de fotografía y redes sociales, que está dictado por Glocart, Camila Recabarren de Glocart, y esto va a ser súper interesante también de cómo, seguramente ya me estoy imaginando todo lo que les va a enseñar y cómo tomar fotografías, cuáles son los tips para una mejor fotografía en sus productos y cómo potenciar en redes sociales sus productos. Así que yo creo que imperdible la charla de Camila en unos minutos más, no queda tanto.